Cordial saludo, mi nombre es César Fernando Munevar y soy su docente en el curso de generación de nómina. En este video vamos a desarrollar lo que tiene que ver con el proceso de preparación y elaboración de una nómina en Excel. Vamos a plantear primero el ejercicio. Decimos que la empresa didáctica S.A. cuenta con una planta de personal que corresponde a un gerente general con un sueldo de 2.600.000, un gerente financiero con un sueldo de 2.200.000, un gerente de ventas con un sueldo de 1.200.000 y además gana un porcentaje por ventas mensuales de 1.3% sobre el total de las ventas mensuales, que para el mes de julio corresponden a 70 millones de pesos. Una secretaria con un sueldo de 850.000 pesos, un vendedor con un sueldo de 750.000 pesos y además gana un porcentaje por ventas mensuales de 2.5% sobre el valor de las ventas brutas mensuales, que en el mes de julio sumaron un total de 37 millones de pesos. Un vendedor con un sueldo básico de 900.000 pesos y además gana un porcentaje por ventas mensuales de 2.1% sobre el valor de las ventas brutas mensuales, que en el mes de julio sumaron un total de 33 millones de pesos. Un almacenista con un sueldo básico de 650.000 pesos y tiene una comisión de 0.3% por concepto de las ventas del mes, que corresponden a 70 millones de pesos en el mes de julio. Este empleado labora de martes a domingo con un horario de 7 de la mañana a 8 de la noche y el domingo de 7 de la noche al lunes a las 7 de la mañana. La jornada laboral normal es de 8 a.m. a 12 y de 1 p.m. a 5 p.m. De martes a sábado, el resto corresponde a horas extras, las cuales se deberán analizar y calcular según la normatividad vigente en relación a horas extras laborales vigentes. Bueno, teniendo en cuenta esa información que tenemos, nos vamos a remitir a una hoja de Excel donde vamos a primero tomar los nombres del empleado. Esta plantilla es una plantilla básica de elaboración de una nómina. Basado en esto y teniendo en cuenta el ejercicio planteado, entonces vamos a decir que la secretaria de nombre María García tiene un sueldo básico de 850.000 pesos. Germán Espitia, que es el almacenista, tiene un sueldo básico de 650.000 pesos. Javier Castro, que es el gerente, tiene un sueldo básico de 260.000 pesos. Luz Cárdenas, un sueldo de 1.200.000. Rafael Pérez, un sueldo de 2.200.000. Carlos Gómez, un sueldo básico de 750.000. Y Andrés Plata, otro vendedor, valor de 900.000 pesos de sueldo básico. Para elaborar nuestra nómina vamos a tener presentes los siguientes conceptos: lo que tiene que ver con devengados y lo que tiene que ver con deducciones. Devengados y deducciones. En la parte de devengados, como ya estudiamos en actividades anteriores, estos corresponden a los valores que por salario tienen derecho a los empleados, que pueden ser horas extras, comisiones, viáticos, entre otros. Bueno, entonces vamos a partir con la primera casilla, que se va a denominar días liquidados. En esto vamos a registrar el número de días trabajados en el mes, que para cada uno de los empleados dependerá. En este caso tenemos que Rafael Pérez solo trabajó 15 días del mes de julio y Carlos Gómez solo trabajó 25 días del mes de julio. Continuamos con el básico. El básico lo vamos a determinar mediante
la siguiente fórmula. Vamos a decir que es el valor del sueldo básico dividido en 30 días, que es el total de días del mes que se trabajan, por el número de días trabajados, que en este caso sería de 30. Y vamos a arrastrarlo a las demás casillas, donde encontraremos que va a determinar los valores. En el caso de Rafael Pérez, que trabajó 15 días, nos vamos a dar cuenta que es la mitad del salario. ¿Por qué? Porque se multiplica el sueldo básico, que es 2.200.000, se divide entre 30 días, que es el total de los días del mes, y se multiplica por 15, que fueron los días que se trabajó en el mes de julio. Lo mismo para Carlos Gómez, trabajó 25 días, el sueldo básico son 750.000 pesos, así que el básico del mes van a ser 625.000 pesos. Continuamos con el dato de auxilio de transporte. Para el auxilio de transporte, según la investigación, la revisión documental que realizamos en nuestro material bibliográfico, podemos observar que nos dice que tienen derecho a auxilio de transporte los empleados que devenguen menos de 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes. En este caso se tiene en cuenta entonces el sueldo básico más los otros valores salariales, como pueden ser horas extras, comisiones en este caso. Para el caso de María García, ella no tiene horas extras ni tampoco comisiones. Por lo tanto, decimos que como la suma del sueldo básico más las horas extras más las comisiones no dan más de 2 salarios mínimos, ella va a tener derecho a auxilio de transporte. Vamos a utilizar la siguiente fórmula. Decimos que si el sueldo básico es menor o igual a 2 veces el valor del salario mínimo, o sea, 589.500, entonces él tendrá derecho a los 750.000 pesos de auxilio de transporte si trabaja los 30 días y proporcional a los días que trabaje, y si no, será igual a 0. Basado en esa formulita, entonces vamos a determinar el resto de datos. Para el caso de los demás, vamos a decir que si la suma del básico más las horas extras más las comisiones es menor o igual a 2 veces el salario mínimo, entonces va a tener derecho al auxilio de transporte, y si no, va a ser igual a 0. En este caso, ellos tienen derecho a comisiones en algunos casos, y en algunos otros casos, como el caso del gerente, él gana 2.600.000, que es más de 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes, por lo tanto no tendrá derecho a ese auxilio de transporte. Para Germán Espritia nos dice que tiene derecho al 0.3% del valor bruto de las ventas de julio como comisión. Entonces lo determinamos con esta fórmula.
el valor de las ventas brutas, que fueron igual a 70 millones de pesos, por el 0.3%. Para el caso del gerente de ventas, es el 1.3% sobre las ventas brutas. Por el caso del vendedor 1 es el 2.5% de las ventas brutas del mes que él realizó, y lo mismo sucede con Andrés Plata. Si sumamos el valor del básico más las horas más las comisiones, ellos van a tener un valor superior a 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes, por lo tanto no van a tener auxilio de transporte. Teniendo claro esto, entonces vamos a continuar ahora con lo que tiene que ver con las partes de cuánto devenga. Entonces vamos a decir que el total devengado por parte de María García va a ser igual a la suma de su básico más el auxilio de transporte. Como no tiene horas extras ni comisiones, esto es igual a 0, entonces nos va a dar un total devengado de 920.500 pesos. En el caso de el almacenista, tenemos que es la sumatoria del básico más las horas extras más las comisiones más el auxilio de transporte. En este caso solo va a ser el valor de su básico, porque él no tiene no tiene ni horas extras ni comisiones, y así sucesivamente con el resto de empleados. Vamos a determinar ahora las deducciones de nómina para los empleados. Las deducciones de nómina para los empleados corresponden a los valores que deben pagar el empleado por concepto de salud, de pensión, de fondo de solidaridad, por retención en la fuente y por otras deducciones. Estas otras deducciones pueden corresponder a embargos o aportes como a cooperativas, entre otros. Esos temas los estudiamos en la parte de deducciones, devengados y novedades de nómina, para poder preparar esta liquidación de nómina. Tenemos entonces que, para formular el valor de la salud, decimos que va a ser igual al total devengado menos el auxilio de transporte. ¿Por qué? Porque la base de cotización en salud y en pensiones es sobre el valor devengado menos el auxilio de transporte. O sea, todo lo que son componentes salariales, excepto el auxilio de transporte, que no corresponde a bases salariales. Entonces decimos que en el caso de la señora María García va a corresponder a 850.000 pesos, dado que el devengado es 920.500 menos el auxilio de transporte, entonces tendremos que es 850.000 pesos. En el caso de Germán Espitia va a ser el valor total del básico más las horas extras más las comisiones, el valor base para determinar el aporte en salud y en pensión. Y en el caso de los que tienen derecho a comisiones por ventas, entonces va a ser el valor del básico más las comisiones, el valor base para liquidar el valor de salud y pensión. Para lo que corresponde al fondo de solidaridad, según estudiamos, entonces tenemos que es el 1% si el salario devengado es igual, mayor o igual a 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Aquí quedamos y vamos a continuar en otro video. Gracias.